Bienvenidos una vez más a la Cuadratura del Círculo. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos. Carlos fue presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, y yo tengo que manifestar mi eterna gratitud a él y a SERVIR, como se le llama, ¿no? A la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, por lo que significó como aporte a la gestión del gobierno regional de Ica, sobre todo en el mundo de la salud pública. Si en Ica ha habido un reconocimiento durante el periodo 2015-2018 a una mejora significativa de la gestión de la salud pública, lo tengo que decir hidalgamente y públicamente, te lo debo a SERVIR, ¿no? En consecuencia, va a ser muy interesante conversar con Juan Carlos, nos acompaña Jaime Estados para hacer las preguntas del caso. Entonces, Juan Carlos, te invito a que des una brevísima introducción acerca de lo que es SERVIR y lo que puede hacer desde SERVIR para mejorar la gestión pública en el país. Adelante. Perfecto, muchas gracias por la invitación y poder conversar con ustedes. Digamos que siempre es gratificante y es interesante porque uno puede efectivamente digamos, repensar, reflexionar sobre diversas cosas. Yo diría que una primera cosa importante es en estos, ya cuando pasa el tiempo y uno ha dejado el cargo, comienza a reflexionar un poco más sobre estos temas. Y uno de ellos tiene que ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se hizo mal, ¿no? Y yo diría que hay dos temas fundamentales en esto, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con la ley de servicio civil y lo otro es con las demás acciones que realizábamos a través de SERVIR. Y se sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo diría que en esta segunda, en este segundo tema, sí se avanzó mucho más que en lo que fue la implementación de la ley de servicio civil, porque creo que se avanzaron en temas vinculados a la evaluación de desempeño, que es tan importante, se avanzó en lo que es formación y capacitación a través de la escuela, a través también del tema de los gerentes públicos, con ciertos problemas y con muchos problemas, diría, y también se avanzó en otros aspectos vinculados a la generación de una cultura distinta de servicio al ciudadano. Por el lado de la ley que aspiraba y aspira a un cambio también importante referido a establecer una real carrera, sí ha tenido, digamos, yo diría, bastantes problemas desde los obstáculos, ¿no? Creo que fue bien concebida, fue muy ambiciosa. Sin embargo, creo que encontraron dos obstáculos sumamente importantes que creo que han sido parte del problema, que seguro los vamos a conversar dentro de un momento. Entonces yo diría que se generó una institución que todavía se mantiene, digamos, trabajando, tratando de hacer muchas cosas, para efectos de un cambio importante. Y de alguna manera la reflexión antes de que pasemos a la conversación es, creo yo, digamos, que si hubiéramos tenido o sea, si las cosas hubieran dado mejor, si no hubiera habido las resistencias en la ley y en el cambio de cultura, yo estoy seguro que este problema de la pandemia y el problema que estamos viviendo hubiera podido ser manejado de una mejor manera. ¿Por qué? Porque eso significa gente mucho más capacitada, mucho más entrenada, mucha más previsora, y no, digamos, en esta lógica que ya per se es muy cambiante. Necesitamos claramente, y creo que es un resultado de lo que vino sucediendo, necesitamos con mayor ímpetu lograr una carrera bien hecha, con cierta flexibilidad obviamente,
y adicionalmente apuntar mucho al tema de capacitación de los servidores públicos y de repente reayornar, trabajar de una manera más fuerte el tema de gerentes públicos, por ejemplo, todo lo que es la dirección pública. Claro, claro. Muchas gracias, Jaime. Bueno, el tema es sumamente importante, como decía Fernando y como acaba de decir Juan Carlos, porque todavía tenemos lo que Basadre llamaba un estado empírico, ¿no? Un estado que no es profesional o que es insuficientemente profesional, poco meritocrático, con un estilo de gestión, digamos, poco moderno, y entonces, claro, no produce resultados, no entrega resultados, como dirían los gringos, y hay problemas muy serios, y esto se agrava además con los constantes cambios políticos y de ministros, hasta de presidentes, que cambian con una frecuencia mayor de lo previsto, y entonces esto también arrastra el cambio de las, digamos, de las direcciones, de las altas direcciones de los ministerios, los directores y todo lo demás. No hay posibilidad de tener continuidad y no hay posibilidad de tener eficacia, digamos, en la gestión pública. Entonces, esta ley se aprobó efectivamente en el 2014 para conseguir esos resultados. Y la pregunta sería, ¿por qué es que en el caso del establecimiento de una carrera meritocrática no se ha podido avanzar mucho? Yo me imagino que en parte porque, claro, es un proceso complejo, en la propia ley está diseñado de una manera muy complicada, requiere mucha voluntad política del ministro, del presidente, incluso del presidente del Consejo de Ministros. No sé si la ha habido siempre, creo que en determinados momentos no ha habido esa voluntad. Y por otro lado, hay resistencias internas, ¿no? Y en las organizaciones, en los sindicatos, por ejemplo, en fin, de los ministerios o de las entidades públicas, que obviamente pues, prefieren un sistema en el que no haya evaluaciones, no haya meritocracia, en fin, en el que se puede estar ahí sin trabajar mucho, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un problema serio, un problema, ¿cómo hacer para avanzar en eso, ¿no? ¿Cómo hacer? Es un problema político en realidad, ¿no? ¿Cómo hacer para resolverlo? No sé, tú, Fernando, lograste porque tú eras el presidente de la región y entonces pediste auxilio, te mandaron unos gerentes públicos, los pusiste y fueron, digamos, hicieron una gestión sobresaliente. Claro. Pero esos desapareciste, saliste tú y eso se desvaneció por completo. Sí, la pregunta a Juan Carlos es, ¿por qué no se puede imponer? Porque yo creo que esto se tendría que imponer, ¿no? En el Estado hay decisiones que se deben imponer, porque es lo que le conviene a la ciudadanía, al país en general, ¿no? Mira, yo lo que creo es los obstáculos principales, ¿no? Jaime lo ha señalado, lo principal es el tema de voluntad política. Tú la tuviste y la mantuviste en todo el tiempo en el cual colaboraron los gerentes públicos, es más, los has defendido en muchas ocasiones. El gran problema, creo yo, el gran problema que hay es falta de voluntad política. O sea, cuando hablo de voluntad política no estoy hablando en el discurso, sino en la realidad. Claro. Entonces, esto significa, digamos, no solamente darle recursos, que es también importante, sino también el ir hasta el final en ese tema, a pesar de los obstáculos que existan. Y si eso ha habido, yo diría que en pocas oportunidades ha habido una clara voluntad política de ir, digamos, hacia el cambio fundamental. Y que tiene que ver también con la propia concepción de nuestro país, digamos, que no tiene una, digamos, mirada a largo plazo, sino a muy corto plazo. Entonces, digamos, Jaime hablaba del estado empírico, yo diría el estado improvisado, porque todo lo improvisamos. Entonces, nada está planificado de alguna manera. Ese es el camino al cual vamos, por diferentes rutas, pero a ese camino vamos. Entonces, eso lleva a que esa voluntad política
se exprese en las pequeñas cosas o las cosas que se van a hacer inmediatamente, pero no en pensar, digamos, necesitamos esta carrera y necesitamos que los servidores públicos cumplan con su cometido. Y eso se demuestra además por lo volátil que puede ser. Una segunda cosa tiene que ver con si hubo resistencia de los sindicatos, si hubo resistencia, digamos, de bastantes personas, pero yo diría que el tema fundamental fue esta pelea entre la confianza y la meritocracia. Y lo vemos cuando cambia un ministro o un jefe de una institución, cambia a todos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Todos los que estaban, lo estaban haciendo tan mal. ¿Por qué ese cambio? Porque no, yo prefiero tener a alguien de mi confianza, aunque no lo conozca. Y digamos, no tengo yo una exactitud de números, pero no importa si no lo conozco, pero es alguien referenciado por alguien que está trabajando conmigo. Aunque esa persona después no haga absolutamente nada. Entonces, esta lógica, la confianza, de creer que la confianza es lo mejor que hay, ha llevado a romper el tema meritocrático. Y a la larga, yo diría, ese ha sido quizás el segundo obstáculo, digamos, más grueso y más duro de plantear. Hay otros, obviamente, hay otros, pero yo diría que esos son lo más fuerte. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con voluntad política, ¿no? Porque si es que desde arriba se dice, todos pasan, todos hacen esto, digamos, estaríamos, creo que, en otra circunstancia, ¿no? Todos respetan la ley, respetar la ley, porque acá estamos también en un tema de respeto a la ley, ¿no? Claro. Pero Fernando planteaba por qué no es obligatorio el nombramiento de gerentes públicos. Porque una cosa es el régimen del servicio civil que está establecido en la ley, que supone todo un tránsito bien complicado porque hay que definir bien los objetivos, definir bien los perfiles, los puestos, digamos, que van a ser llenados, tiene que haber un concurso, eso es todo un proceso muy bueno, pero difícil de llevar a cabo, ¿no es cierto? Eso es una cosa, es lo que no ha avanzado mucho. Pero además Servir tiene digamos, este contingente de gerentes públicos preparados por Servir, que podrían ocupar de frente ya las posiciones, digamos, directivas en los ministerios, en las regiones. Y eso no ocurre, es decir, no, mejor dicho, está sujeto a la demanda, al interés que pueda tener un gobernador regional o un ministerio. ¿Por qué no es obligatorio el nombramiento, que digamos los directores generales y los directores tengan que ser gerentes públicos? Mira, estamos de acuerdo con eso. El tema inicialmente fue un laboratorio y en un momento determinado se plantearon varias posibilidades, normas para hacer esto, digamos, que iban desde la imposición hasta la posibilidad de tener un banco, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Se dijo, a propósito de la experiencia buena que se tuvo en ICA, se dijo, bueno, ya, no digamos que fulanito de tal vaya a tal región, pero sí que entren a esta bolsa y que los gobernadores regionales escogieran desde esa bolsa. Claro. Esa era un poco la lógica. Pero no pasó por eso, por el Congreso. Digamos, yo diría que esta falta de voluntad política mezclada con esta, digamos, elevación a la máxima de la confianza, impidieron que proyectos de leyes se plasmaran realmente en el propio Congreso, ¿no? ¿Y cómo es en otros países donde sí se respeta la carrera pública? Porque no es que lo conozco en detalle, pero me imagino que tú, como habiendo presidido Servir, debes haber tenido contactos con otras realidades donde sí te impone la carrera pública y, por supuesto, la meritocracia. ¿Qué países deberíamos nosotros mirar como un ejemplo a seguir? Países cercanos a nosotros. O sea, digamos, cercanos a nosotros, yo diría el caso chileno ha servido bastante para el tema, sobre todo de los gerentes públicos, ¿no? Porque inclusive
se ha ido ampliando la labor que ellos realizan. Si bien hay contenido político también, pero digamos, es respetado. Y algo se ha avanzado en el caso de los colombianos, digamos, dentro de las experiencias cercanas. Bueno, los brasileros tienen todo sobre todo en ciertos estados, tienen todo un bagaje en ese tema, ¿no? Yo diría que son las experiencias que son más ricas. Ahora, cuando nosotros hicimos la ley de servicio civil, un año estuvimos investigando, un año estuvimos trabajándola, y bueno, obviamente tuvimos de todas partes del mundo, digamos, desde Asia, Nueva Zelanda, Europa, de cuál era el mejor mecanismo. Por ejemplo, ¿no? Los jóvenes, hay una asociación de jóvenes que trabajan en el sector público y que trabajan mucho sobre el talento, que además el día de ayer hubo una reunión que ellos habían organizado. Te dicen claramente, lo que queremos es carrera pública y que la ley se respete. Y que la ley se respete. Y hablan también de un tema bien interesante que se planteó en algún momento, que es el mentoring, ¿no? O sea, digamos, cómo gerentes públicos comienzan a trabajar con juniors para que luego se conviertan en personas que puedan ser gerentes públicos, ¿no? Pero eso requiere voluntad política. Pero, requiere voluntad política. Juan, estás hablando de que la ley se respete, pero uno de los problemas, y de la voluntad política, pero tal parece que a veces la voluntad política es contraria a estos objetivos. Por ejemplo, cuando el Congreso aprueba una ley para nombrar automáticamente, digamos, regalar nombramientos en el sector salud y ascensos automáticos, que es una cosa inconcebible, que además tiene un costo fiscal enorme. Y el Congreso anterior también había aprobado ya una ley para e-salud, para pasar a todos los CAS a la 728, en lugar de pasarlos a la ley del régimen del servicio civil, que es un régimen meritocrático, con evaluaciones, con una carrera, de verdad, moderna, digamos. En cambio, la 728 no tiene pues esos elementos, ¿no? Es para atornillarse ahí, que a uno no lo mueva nunca más y poder, digamos, no rendir nada. Entonces, digamos, me pregunto cómo hacer para contrarrestar estas cosas, porque aquí lo que se requeriría entonces es una especie de gran acuerdo nacional sobre la meritocracia. Ahora que se habla del Pacto Perú, ¿por qué no incluir ese tema? Es decir, no es posible que el Congreso, digamos, sabotee la ley del servicio civil, que se supone que poco a poco todo el Estado tiene que migrar hacia ese régimen, ¿no es cierto?, para tener un Estado profesional, meritocrático, moderno, eficiente, etcétera. Entonces, no sé, es decir, cómo mover. Yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber un gran pacto político de esa naturaleza, ¿no? Y de respeto, pero además de respeto de la propia Constitución, porque la meritocracia es consecuencia de un principio fundamental, que es la igualdad de oportunidades para poder acceder a un puesto. Entonces, digamos, ¿qué cosa más básica dentro de la Constitución que el principio de igualdad? Claro. Y eso no es respetado, digamos, por el Congreso en su momento o por el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, y además esa lógica perversa que hay en general en las instituciones, de lo que yo hago nadie lo puede hacer y que yo soy, digamos, de una manera, yo aguanto todo el Estado porque si yo no lo hago así y no tengo la gente que yo quiero, esto no funciona. Hay un mesianismo, digamos, en cada institución realmente complicadísimo de entender, ¿no? Entonces, yo creo que esto requiere, por eso, como tú bien dices, un pacto político que nos lleve a meritocracia y, digamos, la visión de Estado que queremos, ¿no? Yo creo que mesianismo, pero también corrupción, ¿no? O sea, la corrupción evidentemente tiene que rechazar la carrera pública, ¿no es cierto? Es por definición, ¿no? Entonces, sí,
la voluntad política, como dice Juan Carlos, y bueno, ya vamos a tener que ir terminando, pero yo sí creo, así como en ICA pudimos hacerlo, yo estoy convencido, por supuesto que un presidente de la República puede instruir a todo su equipo a seguir el tema de la meritocracia y el respeto a la carrera pública, y si no es todo el gabinete, un ministro, ¿no es cierto? Un MEF, ¿no? Un MEF podría perfectamente, ¿no? Condicionar, digamos, de alguna manera, todo el financiamiento de diversos programas y actividades a el profesionalismo de los directores que van a administrar esos fondos, ¿no? Entonces, yo sí creo que sin cambios radicales a la normatividad o acuerdos políticos que pueden ser muy difíciles de lograr formalizar, yo sí creo, y yo soy testigo de ello, ¿no? Nosotros dijimos, la salud pública en ICA la van a administrar gerentes públicos, a quienes nosotros no necesariamente conocemos, y vamos a ir así. Entonces fue una orden verbal, ni siquiera fue una orden a través de una resolución, una ordenanza, no hubo nada de eso, simplemente es una orden verbal y por supuesto se ejecutó con los resultados que todos conocemos, ¿no? Entonces yo sí creo que esto se puede implementar y obviamente ayudaría mucho, ¿no? Una voluntad política al más alto nivel que lamentablemente no lo tenemos. Pero en fin, yo creo que ha sido muy aleccionador hablar con Juan Carlos. Una vez más, por enésima vez, lo voy a decir, ¿no? ICA se ganó a servir y por eso revolucionamos la atención de la salud pública. Nosotros eliminamos una epidemia, guardando las distancias con respecto a COVID-19, es bien brava, como es la epidemia del dengue, ¿no? Y fueron los gerentes públicos de servir, que son mucho más pues que el director del hospital, ¿no? Son equipos. ICA, la estrategia fue ir con equipos de gerentes públicos de servir, equipos de 4 o 5, o sea, director de hospital, gerente de relaciones humanas, ¿no? Asesoría jurídica, gerente de abastecimiento, era un equipo, gerente de administración, y la verdad que nos fue estupendamente bien. Así que yo voy a insistir, y me consta que Jaime también insiste las veces que puede, acerca de las bondades de la institución, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, y lo que significa el mérito, el profesionalismo, ¿no? Y todo lo que es el buen servicio al ciudadano. Yo les agradezco mucho a Juan Carlos Cortés y a Jaime Artaud por habernos acompañado a esta cuadratura del círculo. Estoy seguro que va a interesar a muchos. Muchísimas gracias.